Bienvenidos a El Intercambio. El aire en Barcelona huele a gasolina y a futuro. El material de análisis que tenemos hoy nos transporta, nos sumerge en las primeras pruebas de los monoplazas de Fórmula 1 para la temporada 2026. Y lo que revelan los datos es, sin exagerar, una revolución. Estamos hablando de un cambio total en la filosofía de cómo se diseña y sobre todo de cómo se pilota un coche de carreras. La dependencia de la gestión de la energía híbrida es absoluta. Y los pilotos ya están hablando de técnicas que antes eran casi exclusivas de la resistencia, como el famoso lift and coast, pero esta vez, increíblemente, incluso en las vueltas de clasificación. Exactamente. Y en medio de de esta revolución técnica, emerge una figura y una pregunta que sinceramente a mí me parece fascinante. Los datos técnicos de estos nuevos coches, con su enorme potencia eléctrica y sus exigencias de gestión, son increíblemente similares a los prototipos híbridos de Le Mans. Y esto nos lleva directamente a la cuestión central de hoy. Esa experiencia previa de Fernando Alonso con el Toyota TS050, con el que ganó en Le Mans, ¿le da una ventaja competitiva real, tangible, para 2026? ¿O estamos ante una similitud que es atractiva en el papel, pero que en la práctica, por las diferencias fundamentales con la F1, se vuelve, irrelevante? Pues yo estoy convencido de lo primero. Sostengo que esta experiencia no es una anécdota más en su carrera, sino una preparación específica y casi a medida para el desafío que se viene. Argumentaré que su conocimiento de un sistema de propulsión y de gestión de energía sorprendentemente similar sí constituye una ventaja medible. Y yo por mi parte tomaré la postura contraria. Si bien reconozco que los paralelismos técnicos son notables y muy interesantes de analizar, argumentaré que las diferencias inherentes al pináculo del automovilismo, la Fórmula 1, son tan abrumadoras que cualquier posible ventaja es, en el mejor de los casos, mínima y, en última instancia, insignificante en el gran esquema de las cosas. A ver, para mí la clave está en que las convergencias entre el Toyota de Le Mans y el reglamento de F1 2026 no son superficiales. Atacan el núcleo mismo de lo que generará el rendimiento. La evidencia en el material es contundente. Hablemos de números, que esos no mienten. Primero, la potencia. Ambos vehículos se mueven en la estratosfera de los 1000 caballos, con una distribución casi idéntica, un 50-50 entre el motor de combustión y el sistema eléctrico. Esto ya te dice que la filosofía de propulsión es la misma. Pero hay más. La recuperación de energía. El Toyota recuperaba 8 megajulios por vuelta en Le Mans. El reglamento de 2026 estipula entre 8 y 8.5 megajulios. No es una coincidencia, es un calco técnico. Y esto nos lleva a lo más importante, la técnica de pilotaje. El lift and coast, levantar el pie del acelerador mucho antes de la frenada para que el sistema recupere energía, no era una opción en el Toyota, era una obligación para ser rápido incluso en clasificación. Y los pilotos de F1 ya reportan en el material que eso mismo será un requisito indispensable en 2026. Mi punto es este. Alonso no llega a 2026 a aprender esta filosofía desde cero. Llega con una memoria muscular, con una comprensión estratégica grabada en su cuerpo y en su mente. No es solo saber que hay que levantar el pie, es sentir, en milisegundos, cómo el balance del coche cambia, cómo el sistema empieza a cosechar energía y anticipar cómo eso afectará la entrada en curva. Es una danza entre el pie derecho y la física del coche que no se aprende en un PowerPoint. Se graba en el cuerpo tras miles de vueltas en competición real. Mientras otros tendrán que desarrollar esa intuición, él ya la tiene. Es una ventaja inicial crucial. Entiendo perfectamente tu lógica, y los números que presentas son correctos y llamativos. Sin embargo, creo que enfocarse en esos paralelismos es como comparar a un velocista de 100 metros con un maratonista, porque ambos corren. Sí, ambos usan las piernas, pero la disciplina es fundamentalmente distinta. Desde mi perspectiva, las diferencias abismales entre un prototipo de resistencia y un monoplaza de Fórmula 1 anulan por completo esa supuesta ventaja. Primero, la filosofía de diseño. Un F1 es la máquina de curvas más sofisticada del planeta.
La aerodinámica, la agilidad, las fuerzas G laterales, es una violencia controlada que no tiene parangón. Un prototipo de Le Mans es más pesado, está diseñado para ser eficiente en rectas largas y estable durante horas. La forma en que un F1 genera y utiliza la carga aerodinámica es un universo aparte. Segundo, el formato. La estrategia en Le Mans se basa en la consistencia, en la gestión, en sobrevivir 24 horas. En F1, una vuelta de clasificación es una explosión de agresividad al límite absoluto durante, ¿qué?, 70 o 80 segundos. Son mentalidades opuestas. Y el punto final, y quizás el más importante en la era moderna, es la adaptabilidad y la tecnología. No podemos olvidar que estamos hablando de los 20 mejores pilotos del mundo. Su capacidad de adaptación es extraordinaria. Pero más allá de eso, están los simuladores. Los equipos van a modelar cada curva, cada metro de asfalto, cada milisegundo del lift and coast. No van a dejar esto al azar o a la sensibilidad de un piloto. Van a crear modelos matemáticos perfectos. Cualquier ventaja que Alonso pueda tener por su memoria se verá nivelada y superada por miles de horas de simulación que todos los pilotos completarán antes de la primera carrera. Por eso concluyo que esta ventaja es más una narrativa atractiva, una historia fantástica para los titulares, pero que en el frío y calculador mundo de la ingeniería de F1 se desvanece con una rapidez increíble. Entiendo tu punto sobre la simulación, pero déjame plantearlo desde otro ángulo, porque creo que subestimas la naturaleza de la técnica del lift and coast. Sostengo que no es un simple comando binario, un on-off, que un ingeniero te dicta por la radio. Es una intuición desarrollada sobre cómo optimizar la recolección y el despliegue de energía en condiciones de carrera, que son, siempre cambiantes, con los neumáticos desgastándose, con el tanque de combustible vaciándose, con un coche delante o detrás. El simulador te da el qué. Levanta el pie 50 metros antes de la curva 4. Pero la experiencia real, bajo presión, te da el cómo y el cuándo de manera instintiva. Alonso no estará aprendiendo esto, estará refinando una habilidad que ya dominó en el nivel más alto. ¿De verdad crees que un piloto, por muy bueno que sea, puede replicar esa sensibilidad innata en un simulador en unos pocos meses? Con todo respeto, ese argumento no me convence en absoluto. Te explico por qué. Estás describiendo la Fórmula 1 de los años 80 o 90. La optimización del Lift and Coast en 2026 será un ejercicio científico, no artístico. Los equipos van a desarrollar algoritmos y estrategias de software tan sofisticadas que la tarea del piloto será, fundamentalmente, ejecutar con precisión milimétrica. El muro de ingenieros tendrá más datos en tiempo real que los que el piloto puede procesar por sensibilidad. Le dirán, necesitamos 0.2 megajulios más en esta vuelta, levanta el pie 5 metros antes en la siguiente curva y frena 2 metros después. Será una tarea dictada por la ingeniería, no por la memoria de un coche. Se basan en datos y asumen un mundo perfecto, pero las carreras nunca lo son. Una ráfaga de viento, un piano que pisas de más, un ligero bloqueo de ruedas, todo eso altera el modelo perfecto del ingeniero, y es en esa imperfección, en ese caos controlado, que es una carrera, donde un piloto con un repertorio de experiencias más amplio puede encontrar una décima de segundo. El piloto que entiende la física subyacente, porque la ha vivido, no porque se la hayan explicado, puede adaptarse más rápido. Y esto me lleva a un punto aún más importante que el propio material que analizamos expone, los problemas de correlación. Adelante, te escucho. El análisis es explícito. Varios equipos ya están enfrentando graves problemas de correlación. Es decir, el coche que diseñaron en la computadora y probaron en el túnel de viento no se comporta como esperaban en el asfalto. Es como seguir una receta a la perfección y que el pastel salga mal. Generan menos carga aerodinámica de la que predicen sus modelos. En este escenario de incertidumbre, donde la ciencia del simulador y los datos del CFD están fallando, ¿quién se convierte en la herramienta de diagnóstico más valiosa? El piloto. Y no cualquier piloto, sino uno con una sensibilidad probada y real para un sistema híbrido de esta naturaleza. Alonso, en este caso, podría ser el chef que prueba la masa y dice, le falta esto, siento que el coche tarda en responder al recuperar energía en la salida de esta curva. Un feedback que la receta, que el simulador, no te puede dar. Su experiencia se vuelve una brújula en medio de la niebla de datos incorrectos. Ese es un punto fuerte sin duda, pero
¿Has considerado el detalle de esos problemas de correlación que menciona el material? Veo una falla en esa línea de razonamiento. El propio material especifica que los problemas de correlación son de naturaleza aerodinámica. El coche genera menos carga de la predicha. La experiencia de Alonso, la que estamos debatiendo, es con la entrega de potencia y la gestión de energía, que es el dominio del tren motriz. Son dos sistemas del coche fundamentalmente distintos. Claro que su feedback siempre es valioso. Es Fernando Alonso, uno de los pilotos más inteligentes de la historia. Pero es como pedirle a un cardiólogo que diagnostique un problema de la vista. Su pericia en el tren motriz no aborda la raíz del problema que el material reporta, que reside en el diseño del suelo, de los alerones, en el túnel de viento y el CFD. Me parece que estás conectando dos problemas que, según nuestra fuente, no están directamente relacionados. No estoy convencido por ese argumento, porque olvidas que un coche de Fórmula 1 es un sistema totalmente integrado. No puedes separar la aerodinámica del tren motriz como si fueran dos mundos aparte. Un déficit de carga aerodinámica afecta directamente cómo y cuándo puedes aplicar esos 1000 caballos de fuerza. Un coche inestable en curva no te permite gestionar la energía de forma óptima porque el piloto está demasiado ocupado corrigiendo el volante como para afinar el lifting coast. El piloto es el único sensor que integra todas las variables en tiempo real, el agarre mecánico, el aerodinámico y la entrega de potencia. Siente cómo la inestabilidad aerodinámica le impide aprovechar el sistema híbrido. Son dominios que en la pista están intrínsecamente unidos, y esto me lleva al punto final, que creo que ata todo lo anterior, el paquete completo frente a la habilidad individual. De acuerdo, vayamos a eso. Porque para mí ahí es donde tu argumento se debilita más. Al contrario, creo que es donde se fortalece, porque el material también indica algo muy significativo. Aston Martin, el equipo de Alonso, podría no tener estos problemas de correlación. De hecho, se cita a Adrian Newey describiendo su nuevo túnel de viento como el mejor de la Fórmula 1 y un potencial punto de inflexión. Entonces, imaginemos el escenario. Si combinamos un chasis potencialmente superior, sin problemas de correlación, con el único piloto de la parrilla que está excepcionalmente preparado para el desafío central de la nueva normativa, la gestión energética, la ventaja de Alonso no es un factor aislado. Actúa como un multiplicador. No es que Alonso compense un mal coche, es que en un coche que ya es bueno, esa habilidad específica puede ser la diferencia entre un podio y una victoria, entre luchar por el quinto puesto y luchar por el campeonato. Y yo lo veo de una forma completamente diferente. Precisamente porque el éxito depende del paquete completo, la contribución de esa experiencia pasada se vuelve marginal, casi una nota al pie. El campeonato de 2026 lo ganará el equipo que construya el mejor coche, punto. Dependerá del genio de Adrian Newey en Red Bull, del nuevo motor que están desarrollando, de la legendaria capacidad de Mercedes para construir unidades de potencia, de la fiabilidad que Ferrari ya está mostrando en estas pruebas. La experiencia de un piloto, adquirida hace años en otra categoría, con neumáticos, chasis y aerodinámica diferentes, es una fracción minúscula en esa ecuación. El propio material que analizamos subraya la fortaleza de los otros equipos. Adrian Newey no diseña un coche pensando, bueno, dejo este 1% del rendimiento para que el piloto lo resuelva con su intuición. No. Diseña el paquete más optimizado y completo posible. El trabajo del piloto, de cualquier piloto de la élite, es extraer el 100% de lo que los ingenieros le dan, no reinventarlo. Atribuirle a la experiencia de Alonso un rol de multiplicador me parece una exageración. El coche más rápido será el más rápido y ganará, independientemente de si al volante está un piloto con experiencia en Le Mans o no. En resumen, y reconociendo que el rendimiento global del coche es primordial, no podemos ignorar que la naturaleza única y radicalmente exigente del reglamento de 2026 pone un énfasis extraordinario en el dominio de la gestión energética desde el primer segundo. Esta no es una habilidad más en el repertorio de un piloto, es potencialmente la habilidad central de esta nueva era. Y la experiencia comprobada de Alonso en un entorno técnico que es un espejo del de 2026, manejando la misma potencia, la misma distribución 50-50 y la misma cantidad de recuperación de energía, le proporciona una ventaja clara para navegar este nuevo paradigma. No afirmo que sea decisiva para ganar el campeonato, pero sí que es una ventaja tangible,
real y que se notará desde la primera carrera. Por mi parte, y tras escuchar tus puntos, concluyo que si bien los paralelismos son fascinantes desde un punto de vista técnico y narrativo, las realidades de la Fórmula 1 moderna los eclipsan por completo. Los desafíos aerodinámicos únicos de estos coches, la inmensa y a veces subestimada capacidad de adaptación de los pilotos de élite, y por encima de todo, el poder abrumador de la simulación y el análisis de datos hacen que cualquier ventaja derivada de una experiencia pasada en el WEC sea, en la práctica, insignificante. Los verdaderos diferenciadores serán la excelencia en ingeniería de equipos como Mercedes o Red Bull, el genio de diseñadores como New Way y el diseño integral del monoplaza. El talento de los pilotos se adaptará. La ingeniería será lo que defina al campeón de 2026. En lo que ambos estamos de acuerdo, sin duda, es en que el reglamento de 2026 introduce una era fascinante llena de desafíos técnicos que van a poner a prueba a todos los equipos e ingenieros como no hemos visto en mucho tiempo. Esta discusión, creo, simplemente subraya la profunda y maravillosa complejidad del rendimiento en la Fórmula 1. Exacto. Es un ámbito donde la máquina y el piloto son llevados a sus límites absolutos y donde cada pequeño detalle cuenta. El verdadero alcance e impacto de estos factores que hemos discutido hoy, como bien sugiere el material, solo comenzará a revelarse de verdad cuando se apaguen las luces del semáforo y los coches finalmente salgan a la pista a competir.